tratado sobre odio y creencias, discurso del odio. Especialmente nos hemos referido también a la víctima, los delitos de odio relacionados con la libertad religiosa. Bueno, pues precisamente por esto los ponentes de esta tarde son los investigadores, prácticamente todos los investigadores que hemos formado parte de este proyecto, y creo que conforme han ido pasando los años, desde 2017, cuando comenzó esta empresa, este trabajo, pues yo creo que cada vez se ha ido viendo más necesario que trabajáramos esta materia por esa radicalización, esa polarización del discurso que lo vamos viendo en la sociedad, que es creciente. Entonces, por eso creo que todavía queda mucho por hacer, que quizás daría el tema para futuros trabajos o proyectos de investigación, pues porque vemos que son muy numerosos los conflictos que se dan entre la libertad de expresión, la autonomía de las confesiones, la libertad religiosa de los sujetos individuales, el principio de igualdad, algunas cuestiones que están surgiendo en relación con la identidad de género, también con la libertad de cátedra. Y por otra parte vemos que la jurisprudencia europea pues no siempre es constante o es coherente en la línea que sigue. También vemos que van apareciendo nuevas leyes de odio, especialmente en Europa, por las distintas aproximaciones a la libertad de expresión a un lado y al otro del Atlántico. Y vemos también como otros fenómenos que producen cierta tensión. El otro día lo hablaba con el profesor Fernando Simón, pues ese fenómeno del no platforming, estas situaciones que se están dando en el ámbito del Reino Unido de boicot a determinados ponentes para que puedan dar una conferencia, pues porque se considera que su línea de discurso, su manera de pensar, no puede ser escuchado en el campus de una universidad. Bueno, pues yo creo que es también muy interesante, no solamente lo que nosotros podamos decir aquí, sino que tengo que agradecer la respuesta de distintos profesores, académicos, personas pertenecientes a entidades religiosas, personas que se dedican también a la gestión de entidades, a un lado y a otro también del Atlántico. Tenemos aquí compañeros, colegas, amigos de distintos países también de Latinoamérica, con lo cual creo que en el coloquio puede ser muy interesante conocer su perspectiva, sus opiniones, su visión del problema. Por esto creo que tenemos que ser especialmente parcos o concretos en las exposiciones. He indicado a los ponentes que sean quizás excesivamente breves, porque somos 6, y luego también habrá una intervención del señor Antoni Matabós, que nos contará una iniciativa que ha tenido el GETER, una entidad el Grupo Estable de Religiones de aquí de Cataluña. Y por esto pues yo creo que para que haya lugar al coloquio, al diálogo, pues tenemos que ceñirnos a quizá las conclusiones de la parte que hemos trabajado cada uno en esta última fase del proyecto. También quería pedir disculpas a los ponentes porque haré una presentación muy escueta. Simplemente diré la categoría y la universidad en la que están, sin hacer referencia al currículum, que por otra parte cualquiera de los asistentes puede contrastar y comprobar en internet. Pues muy bien, muchísimas gracias, especialmente también al GETER por su colaboración en la organización y en la difusión de este acto, y pues también, por supuesto, al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, como se llamaba en 2017, por los fondos prestados para el proyecto, así como también al FEDER, los fondos europeos que se han destinado para que podamos hacer realidad pues, esta investigación. Y sin más, bueno, les quería avisar que se está grabando la sesión, con lo cual pues también para quien encienda la cámara pueden encenderla. Lo que sí que se pide es que tengamos los micrófonos cerrados cuando no estemos haciendo uso de la cámara. Pues sin más, doy la palabra a la profesora María Mut,
que es profesora adjunta de Derecho Internacional de la Universidad Internacional de Cataluña, que nos va a hablar de la labor, el trabajo, las aportaciones que tienen los organismos internacionales en materia de discurso de odio. Cuando quiera. Muchas gracias, Francisca. Es un placer estar hoy con todos vosotros y paso a hacer mi presentación, compartir pantalla, creo que es aquí, compartir. No sé si lo veis bien. ¿Lo veis bien? ¿Sí? Vale. Tendrás que hacer exposición, pantalla completa. ¿Ahora? Ahora, perfecto. Vale. Bien, mi presentación, mi trabajo se basa en el anticristianismo en Europa y cuál ha sido la respuesta de las principales instituciones europeas ante los actos de persecución, intolerancia y discriminación contra los cristianos en Europa. Bien, lo primero que quería aclarar es o hacer una pequeña reflexión sobre el término o el concepto de cristianofobia. La persecución a los cristianos, desgraciadamente, pues, ha estado presente a lo largo de la historia en los distintos siglos, pero la cristianofobia como fenómeno, como corriente, es un fenómeno que los expertos consideran reciente y que va adquiriendo cada vez más fuerza e importancia. El término fue utilizado por primera vez por el profesor de Derecho de la Universidad de Nueva York, Joseph Weiler, en el año 2004, tras la negativa de la Unión Europea de aceptar el nombramiento de Rocco Buttiglione, que fue propuesto por Italia como comisario de justicia de la Unión Europea debido, pues, a sus creencias cristianas sobre la ética sexual. Entonces, este término es verdad que tiene, pues, manifestaciones y expresiones distintas en el espacio público y privado y que según pues las regiones, los lugares geográficos donde se perpetra es de naturaleza distinta, de intensidad distinta y las personas o grupos que lo cometen también son distintos. Aquí pues he puesto una serie de ejemplos de autores que se centran en el estudio de la cristianofobia como un prejuicio que es socialmente aceptable y que es incluso una moda en determinados lugares en el siglo XXI. Bien, es verdad que a nivel de conceptos la cristianofobia y el anticristianismo a nivel teológico son conceptos distintos que tienen, pues, una diferencia de matices grande. Por ejemplo, el profesor Eloy Bueno de la Fuente sugiere que la expresión cristianofobia tiene connotaciones muy fuertes y que va más allá de la mera crítica a la Iglesia y a sus representantes y que incluso el objeto de desprecio o de odio sería la propia figura de Jesucristo y el movimiento que brota a partir de él. Sin embargo, a nivel político, dicha distinción no está tan clara y el Consejo de Europa ha utilizado los términos cristianofobia y anticristianismo pues, de forma casi sinónima. Cuando hablan de cristianofobia, dice el Consejo de Europa que se refiere a cualquier forma de discriminación e intolerancia contra los cristianos, contra su religión o la práctica del cristianismo. Y que bueno, los actos de cristianofobia pues van desde el vandalismo contra los lugares de culto, el abuso verbal, agresiones físicas e incluso pues, la restricción en la construcción de iglesias o monasterios en determinados lugares. Bien, mi trabajo y mi preocupación surge cuando tuve ocasión de leer el informe del año 2007 de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Religión y de Creencias. En el año 2007, el Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas solicita a la relatora que elabore un informe en el cual pues haga un especial hincapié o una lucha, intensifique la lucha en la erradicación de la islamofobia. Sin embargo, la relatora sugiere que no debe realizarse o no le parece un enfoque correcto el elaborar un informe únicamente sobre la islamofobia, puesto que se estaría dando pues, una jerarquía de trato en cuanto a este tipo de fobias religiosas y que deberían esforzarse también pues, por luchar contra el antisemitismo, la cristianofobia y la islamofobia de igual manera, sin promover una respecto de las otras. Esto me lleva a preguntarme o a elaborar las siguientes hipótesis, siempre en clave europea y desde el punto de vista institucional, puesto que es mi campo de conocimiento. Y es que en el marco de la lucha contra la intolerancia y la discriminación religiosa,
Me pregunto si a nivel institucional europeo se está priorizando la islamofobia o el antisemitismo respecto del anticristianismo, es decir, si se está dotando de los mismos esfuerzos para combatir los tres tipos de fobias. Y luego me pregunto, es el papel que tienen las principales organizaciones europeas en la lucha contra estos actos de intolerancia y discriminación en contra de los cristianos. La metodología que he utilizado es un análisis jurídico desde el punto de vista comparado. He comparado los distintos instrumentos normativos, las acciones y políticas que han adoptado estas organizaciones europeas que tienen competencia en materia de libertad religiosa. En concreto, he estudiado la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la OSCE, el Consejo de Europa y la Unión Europea. Y los resultados, de forma muy breve, es que a pesar de la diferencia que existe entre las tres organizaciones, puesto que son organizaciones muy diferentes con una naturaleza muy distinta, en especial la OSCE, que tiene una naturaleza sui generis, podemos ver que esto tiene una importancia, puesto que el tipo de instrumentos que van a adoptar van a ser muy distintos, aunque eso sí, las tres organizaciones tienen en común que los instrumentos normativos adoptados pertenecen al soft law. Eso quiere decir que ninguno de los instrumentos adoptados para luchar contra el anticristianismo va a tener una naturaleza jurídicamente vinculante. En concreto, en el caso de la OSCE, desde el año 2009 ha llevado a cabo un importante trabajo a la hora de combatir este tipo de acto de discriminación contra los cristianos, también contra los musulmanes y contra los judíos de una forma bastante similar. Ha nombrado representantes especiales para combatir de forma específica estos tres tipos de intolerancia religiosa. Además, cuenta con una extensa base de datos que recoge los delitos de odio cometidos en los Estados miembros de la OSCE, tanto contra musulmanes como contra judíos y contra cristianos. Elabora a partir de esos datos una serie de informes y además celebra conferencias y reuniones de expertos para ahondar en este tipo de cuestiones. Además, es importante destacar que en el año 2011 adoptó, aunque es un instrumento de soft law, no vincula jurídicamente, pero tiene la importancia política que tiene, una resolución que lucha contra la discriminación contra los cristianos en la región de la OSCE. En cambio, en el Consejo de Europa, a diferencia de la OSCE, podemos ver que sus esfuerzos han estado más encaminados a regular las formas de intolerancia religiosa, sobre todo desde un punto de vista genérico. Si bien es verdad que en los últimos años se ha centrado en la lucha contra la islamofobia y contra el antisemitismo, vemos que, por ejemplo, pues se ha establecido un Día Europeo de Acción contra la islamofobia y también en el caso del antisemitismo y la islamofobia se han adoptado una serie de recomendaciones específicas que luchan contra este tipo de intolerancias. No así contra los cristianos, tampoco hay un Día Europeo de Acción contra el anticristianismo. Tampoco ha nombrado un representante especial para los delitos de odio de naturaleza anticristiana, aunque sí lo ha hecho para los delitos de odio de naturaleza islamofóbica y también lo ha hecho para los delitos de odio de naturaleza antisemita. Aquí podemos ver que hay una diferencia de trato entre estos tres tipos de intolerancia religiosa. Ahora bien, hay que destacar que a partir del año 2015, el Consejo de Europa ha tomado conciencia sobre la importancia de luchar también contra los delitos de odio anticristianos. Y a partir del informe que presentó el diputado Valerio Ghilecci en la Asamblea Parlamentaria, aprobó la resolución 2036 en la que establece una serie de medidas para que los Estados miembros del Consejo de Europa luchen contra esta forma de intolerancia y discriminación por motivos anticristianos. Y es muy importante la concepción que el Consejo de Europa va a adoptar, puesto que considera que no solo pueden sufrir discriminación y actos de intolerancia a las personas que pertenecen a grupos religiosos minoritarios, también las pueden sufrir aquellas personas o grupos que pertenecen a grupos de religiosos mayoritarios. Es un cambio de concepción muy importante que por eso llevó a adoptar esta resolución, que como bien digo es un instrumento de soft law, no vincula jurídicamente, pero tiene una importancia en ese reconocimiento. Por último, en el caso de la Unión Europea, la diferencia de trato es abismal en cuanto a la islamofobia y el antisemitismo. Es curioso porque la Unión Europea tiene unos indudables orígenes cristianos, pero cada vez más la Unión
Unión Europea se ha ido manteniendo al margen de estos orígenes y ha preferido delegar en sus Estados miembros las creencias y las prácticas religiosas como actos de la esfera interna de la Unión Europea y por lo tanto sin competencias para ello. Además ha negado el cristianismo como elemento común del pasado de Europa y cohesionador de los europeos y no hace ninguna mención a la herencia cristiana de Europa, puesto que considera que vulneraría el principio de libertad religiosa. Ha adoptado quizás una visión de que los cristianos son perpetradores y no como víctimas, al contrario de lo que ha hecho el Consejo de Europa o la OSCE. Así podemos ver una diferencia de trato. En el caso de los delitos de odio de carácter islamofóbico y antisemita en Europa, existe una gran base de datos e informes que realiza casi anualmente la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Sin embargo, no encontramos base de datos a nivel de la Unión Europea que recoja este tipo de delitos de naturaleza anticristiana. Tampoco hay informes que ahonden más en esta cuestión. Tampoco, a diferencia de los delitos de odio antimusulmán y antisemita, la Unión Europea tampoco ha nombrado un coordinador para combatir este tipo de odio anticristiano de manera específica, a diferencia de la islamofobia y el antisemitismo. A diferencia también de la lucha contra los actos de odio contra musulmanes y judíos, la Unión Europea tampoco ha adoptado ningún instrumento normativo, ni siquiera de soft law, para pues enfrentarse a esta situación, y tampoco ha organizado conferencias o seminarios que aborden de una manera específica estos delitos de odio anticristianos. En cambio, sí lo ha hecho respecto de la islamofobia y el antisemitismo. La cristianofobia en la Unión Europea únicamente está centrado en la persecución y ataques cristianos fuera de Europa y nunca ha reconocido que esto suceda dentro de la Unión Europea. Como ya para acabar esta exposición, como reflexiones finales, únicamente indicar que el diputado conservador Wolfgang Ronka en el año pasado pues hizo una pregunta a la Comisión Europea, pues preguntando por qué la Unión Europea no se ha involucrado en la persecución de los cristianos en la Unión Europea, y la respuesta que obtuvo es una respuesta genérica en la que la Comisión señalaba que sí lo hace de una forma genérica y no quiere entrar en cuestiones más específicas. En cambio, sí lo ha hecho, es algo contradictorio porque sí lo ha hecho en cuanto a la islamofobia y el antisemitismo. Y las palabras del profesor Roberto Di Mattei de la Universidad Europea de Roma, pronunciadas en la conferencia de la OSCE en 2007, que avisa y ya alertaba de que el anticristianismo no solo se refiere a los episodios recurrentes de violencia en países donde los cristianos son minoría, sino que también pues cada vez más tiene que ver con los incidentes frecuentes de intolerancia que ocurren en países donde el cristianismo es la religión mayoritaria. Muchísimas gracias y quedo a vuestra disposición para cualquier comentario y pregunta. Muy bien, profesora Muth, muchísimas gracias por la exposición como experta en Derecho Internacional. Mi idea era que concentráramos todo el coloquio, las preguntas que pueda haber a raíz de la exposición de la profesora Muth al final, junto con una vez que hayan intervenido todos los ponentes. Muy bien, pues damos paso ahora a la profesora Silvia Meseguer, profesora titular de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad Complutense de Madrid, que nos va a hablar sobre la incitación al odio en materia de libertad religiosa en la publicidad. Cuando quiera, tiene la palabra. Muchas gracias, profesora Pérez Madrid, por la amable invitación para participar en este webinar. Agradecimiento que naturalmente hago extensivo a todos los profesores, colegas y alumnos que nos acompañan. Agradecimiento muy sincero porque tienen todos mucho mérito a estas alturas del curso académico, con tanto webinar que hemos tenido durante todo el curso. Así que un agradecimiento muy especial. Tanto por la invitación para este webinar como por la asistencia de colegas de un lado y otro del Atlántico, que siempre nos acompañan y que siempre están ahí y la verdad que nunca fallan. Bien, tengo muy poquito tiempo. El tema
Es ciertamente exótico porque es la incitación al odio en los medios publicitarios. Lo cierto es que no hay mucho, pero sí que hay algunas indicaciones, algunas orientaciones de la ECRI que son interesantes. Entonces, yo voy a centrar mi exposición en aquellos supuestos que no son tanto constitutivos de delitos de odio, sino que son más bien manifestaciones que, amparadas en la libertad de expresión, implican o bien una incitación al odio o bien, sobre todo, unas ofensas gratuitas e innecesarias a los sentimientos religiosos de las personas y de las confesiones religiosas en este ámbito concreto, en el ámbito publicitario. Por lo que he podido analizar, hay campañas publicitarias en las que incluyen algunos elementos que pueden ser ofensivas y lo hacen desde dos tipos de posiciones. Por un lado, aquellas posiciones que son de laicismo radical, que lo que pretenden es erradicar lo religioso del espacio público, pero sobre todo dar visibilidad al ateísmo. Y por otro lado están aquellas otras posiciones en las que simplemente lo que hacen es que utilizan la temática, el lenguaje o la simbología religiosa no tanto para adherirse o para ofender lo que representan, sino como para llegar a una parte de la población con unos fines exclusivamente publicitarios y comerciales. Pues bien, podemos poner algunos ejemplos tanto de una posición como de otra. Desde la primera aproximación, recordemos hace unos años la campaña británica del autobús ateo, que después se desarrolló en diversas ciudades norteamericanas, canadienses, europeas, españolas, en las que sin hacer referencia a una religión concreta simplemente decía: Dios probablemente no existe, no te preocupes y disfruta de la vida. Pues bien, esta campaña, a pesar del mensaje, la Conferencia Episcopal Española, por ejemplo, insinuó que se trataba de un delito de odio, simplemente no tuvo implicaciones jurídicas y sociales de gran relevancia, pero sí que supuso una importante proyección de organizaciones ateas militantes, que fueron precisamente las que financiaron estas campañas. Por otro lado, podemos destacar una campaña en el metro de Nueva York en el año 2015, en la cual, haciendo referencia a una religión en concreto, decía: matar judíos nos acerca a Alá. Ante este mensaje, la autoridad del transporte de Nueva York pidió inmediatamente la retirada de la campaña. Sin embargo, esa campaña se mantuvo y se dijo que estaba amparada por la primera enmienda. Desde unas posiciones, decimos, más inclusivas, también la temática religiosa se ha utilizado frecuentemente. Recordemos, por ejemplo, las campañas ciertamente polémicas, todas ellas desarrolladas por la firma de moda italiana Benetton hace ya unos años, pero en las cuales hacía referencia a aspectos sobre el color, la raza y el sexo, y en muchos casos incluía también la temática religiosa, que era ofensiva a las personas y a determinadas confesiones religiosas, principalmente las católicas. Algunas fueron tan polémicas que fueron retiradas de las vallas publicitarias en Francia y en Italia, y en algunos países europeos no llegaron ni siquiera a emitirse. En esta misma dirección, alguna de las campañas publicitarias ha alcanzado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Recordemos a estos efectos la sentencia del año 2018 Sek Madienis contra Lituania, en la cual se condena al Estado demandado por haber pedido que se suspendiese, multó a una determinada empresa y le pidió que retirase una publicidad por entender que al utilizar unos elementos religiosos lo que estaba haciendo es atentar contra los criterios de la moral pública. En síntesis, los hechos fueron que para dar mayor promoción a la propia empresa y a un determinado producto, unos pantalones de moda que querían vender, se utilizó la temática y el lenguaje religioso en clave humorística. Las autoridades lituanas, la Conferencia Episcopal Lituana, consideraron que la utilización de este lenguaje era ofensivo y que además era irrespetuosa e inapropiada. Y el Tribunal Supremo lituano confirmó el mismo criterio.
Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos llegó a la conclusión que eran declaraciones vagas, que no eran realmente ofensivas, y recuerda sus principios tradicionales sobre la libertad de expresión, en la que entiende que también se van a incluir manifestaciones o expresiones que puedan ofender o que puedan perturbar, y que este es el precio que hay que pagar para que exista esta libertad de expresión en una sociedad democrática. Para el tribunal entiende que las autoridades lituanas no llegaron a un juicio de proporcionalidad adecuado entre lo que es el respeto a la protección de la moral pública y el derecho de las personas con creencias religiosas, por una parte, y el derecho de la empresa anunciante a la libertad de expresión. En consecuencia, lo que hace es que condena al Estado demandado, restringe el margen de apreciación y no se entiende muy bien por qué lo restringe cuando se está utilizando un lenguaje publicitario en el que normalmente ese margen es más amplio que cuando se utiliza un lenguaje de carácter político. Por otra parte, el tribunal no entra a valorar si esta empresa es pública o privada, puesto que, aunque esta delimitación en algunos casos puede ser complicada, es determinante para después valorar el grado de restricción de los derechos fundamentales. Tampoco se ocupa el tribunal, en este caso, de valorar cuál es la posición que ocupa la empresa dentro del ordenamiento jurídico, ya que no será lo mismo que se trate de una empresa privada que de una empresa de titularidad pública, en la cual el deber de neutralidad de los poderes públicos se ha de observar de una forma más estricta. En definitiva, de los diversos supuestos que hemos analizado, vemos que se resuelven de diversa forma, que son de aspectos muy variados y que no es fácil delimitar dónde está esa línea en la que se traspasa lo que es la libertad de expresión, incluyendo lo que puedan ser determinadas expresiones que ofendan o perturban los sentimientos religiosos, de lo que es una verdadera incitación al odio, lo que se entiende como verdadera ofensa a esos sentimientos religiosos. En todo caso, cuando se traspasa esta línea, lo que es cierto es que los destinatarios de este discurso lo que tienen que hacer es reclamar sus derechos ante las autoridades civiles, ante las autoridades administrativas y, naturalmente, ante los tribunales competentes. Pero junto a ello, la ECRI sitúa el foco de atención en una serie de orientaciones y recomendaciones que da de forma específica a los medios publicitarios. Entiende que los medios publicitarios deben ser respetuosos y deben responsabilizarse sobre la forma en la que las campañas publicitarias muestran la religión en general o alguna religión en concreto. Desde su punto de vista, entiende que los medios publicitarios son un vehículo apropiado, son un buen instrumento para que precisamente lo que se difunda es o se fomente es la tolerancia, la cohesión social y el respeto de los derechos fundamentales. De hecho, la ECRI lo que está animando es que desde los medios publicitarios, también desde los medios de comunicación, nos lo explicará después la profesora Gutiérrez del Moral, se anima a que no hayan informaciones tendenciosas y en materia, por ejemplo, del Islam, lo que se les anima es que sean muy rigurosos en la utilización de la información y en la utilización de un lenguaje que no sea ofensivo ni para el Islam ni para las comunidades islámicas. Por otra parte, entiende que cuando se traspasa estas campañas puede ser interesante, cuando se traspasa estas líneas puede ser interesante incluir también campañas publicitarias en las cuales se trata de reparar los derechos de estas personas que se han vulnerado su libertad religiosa. Nosotros estamos acostumbrados a que estas campañas las veamos respecto a otros criterios. Por ejemplo, es habitual que veamos campañas en las que se anima a que no exista discriminación por razón de discapacidad o en las que se denuncia lo que es el maltrato, la violencia de género. Es muy habitual la campaña Tolerancia Cero contra
violencia de género y contra determinadas minorías étnicas, contra los colectivos LGTBI, etc. Pero no ocurre lo mismo cuando se tratan de discriminación por razón de las creencias religiosas. Y por eso la ECRI lo que está animando es que también en estas campañas publicitarias se anime para que no se incluya en la medida de lo posible que no exista esta discriminación por razón de la religión. Junto a ello, y con ello ya voy terminando, lo que también contempla es la posibilidad de medios que se anticipen, es decir, que no se llegue a traspasar esa línea en la que se produzca esa ofensa a los sentimientos religiosos. Y para ello lo que anima a los organismos publicitarios para que autorregulen la publicidad a través de códigos de conducta, a través de códigos de voluntario cumplimiento, pero que incluyan sanciones para el caso de incumplimiento. En España, a través de la Asociación Autocontrol, lo mismo ocurre en el ámbito europeo y en el ámbito internacional. Estos códigos de conducta existen en el ámbito publicitario, también en otros ámbitos, en el ámbito deportivo, en el ámbito de los jueces, fiscales, etc. Pero lo que se anima es que, en concreto en España, es que en las comunicaciones comerciales no exista discriminación por razón de las creencias religiosas. Ahora bien, para que estos códigos se puedan aplicar con cierta efectividad, lo que también se anima es que se imparta formación a los profesionales de la publicidad, es decir, se les anima a que puedan conocer para empatizar con las convicciones y con las creencias. A fin de cuentas, van a ser ellos los que van a tener que determinar cuando en esas campañas publicitarias existe una incitación al odio o dónde está el límite para las ofensas religiosas y cuando esto ocurre, qué hacer y cómo proceder para evitarlo. Al mismo tiempo, naturalmente es necesario la implicación de todos los actores sociales implicados, de la sociedad civil y de las confesiones religiosas, para que entre todos se pueda en estos casos ponderar y aplicar adecuadamente los derechos fundamentales en juego, la libertad de expresión y junto con ello la libertad religiosa y de creencias de todos los miembros de una sociedad democrática. Muchas gracias y quedo a su disposición para preguntas posteriores. Muchísimas gracias, profesora Meseguer. Van saliendo algunos temas conexos entre unas y otras de las ponencias, la igualdad de todas las confesiones, la sensibilidad, la necesidad de formación también para saber detectar aquellas cosas que pueden ser contrarias a la legislación o simplemente ofensivas. Muy bien, damos paso ahora a la profesora María Jesús Gutiérrez del Moral, profesora titular de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad de Girona, que nos hablará sobre la autorregulación de los medios de comunicación. En algunas cuestiones, pues quizá haya alguna coincidencia con algunos de los criterios expresados por la profesora Meseguer. Cuando quiera, tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias, profesora Pérez Madrid, por la organización del webinar, por todo lo que supone a estas alturas de curso, como comentaba la profesora Meseguer, y agradecer a todos los que han asistido virtualmente a este webinar. Para no entretenerme, voy a entrar directamente en el tema de la autorregulación de los medios de comunicación. Voy a hacer una quizás especial incidencia al Consejo de Europa, voy a referirme también un poquito a nuestro ordenamiento, cómo se contempla o si se contempla la autorregulación de los medios de comunicación, pero en concreto me interesa como forma de lucha contra el discurso del odio, contra la discriminación y en definitiva la protección de la libertad religiosa. Estamos acostumbrados a que en los medios de comunicación se den ciertas imágenes caricaturescas, palabras irrespetuosas que pueden resultar vejatorias para las creencias, para los ciudadanos, por sus creencias también a grupos de ciudadanos y a veces incluso incitan al odio, a la violencia, a la discriminación. En algunas ocasiones es muy claro que son delitos, estamos hablando de delitos de odio si están tipificados en el Código Penal, otras veces son actos sancionables porque así lo
lo ha dispuesto el derecho administrativo, pero cuando no estamos en ninguno de estos dos supuestos, hay otras herramientas como la autorregulación que nos puede facilitar la tutela de los derechos fundamentales. La protección de la libertad religiosa, de la no discriminación por motivos religiosos, queda claro que no puede suponer una limitación de la libertad de expresión. La libertad de expresión es la base de la actuación de los medios de comunicación. La protección del ejercicio de la libertad de expresión, por otra parte, no puede dar lugar a tolerar el discurso del odio por motivos religiosos. Se debe encontrar el equilibrio entre los derechos fundamentales implicados y ambos, o incluso tres derechos, también el derecho a no ser discriminado. Hay tres derechos implicados y que están protegidos por el ordenamiento. La autorregulación de los medios puede dar respuesta a estas situaciones de conflicto y vamos a ver cómo nos lo recomienda de forma reiterada el Consejo de Europa. En particular también la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, la ECRI, hacen una especial incidencia en la función de los medios en la lucha contra el discurso del odio. Desde los años 90 han existido en esta línea, recomiendan de forma expresa la autorregulación de los medios de comunicación para hacer efectiva la lucha contra el discurso, fomentar la tolerancia y la comprensión mutua de los grupos religiosos, étnicos y culturales en la sociedad. La ECRI nos ofrece muchos documentos en los que habla de medios de comunicación y habla de autorregulación de los medios como procedimiento, pero yo voy a destacar la recomendación número 15 de Política General de 2015. En ella se reconoce expresamente esa preocupación creciente del Consejo de Europa en el uso del discurso del odio. Como sabemos, es un peligro para y supone minar en muchas ocasiones la autoestima de los grupos vulnerables, supone una lesión de la cohesión e incita a veces a actos de violencia, de intimidación, de discriminación, de hostilidad. Por tanto, está claro que existe una obligación de combatir el racismo, la discriminación racial, el antisemitismo, la homofobia, cualquier forma de discriminación por motivos religiosos, también la cristianofobia. Por tanto, el Consejo de Europa insiste en el grave peligro para la sociedad democrática, para la protección de los derechos y para el Estado de Derecho que supone el discurso del odio. Pero por otra parte queda claro que las posibles restricciones de la libertad de expresión para luchar contra el discurso del odio no se pueden utilizar para silenciar a minorías, para reprimir críticas a políticas oficiales o a creencias religiosas. La ECRI reconoce en la recomendación 15 que para erradicar el discurso son fundamentales la educación, el papel responsable de líderes políticos, religiosos, también de las comunidades, porque tienen una gran capacidad de influir en la ciudadanía. Y también insiste la ECRI en el buen uso de los medios de comunicación. Se recomienda el impulso de la autorregulación de las instituciones públicas y privadas, de los medios de comunicación, incluidos prestadores de servicios de Internet, intermediarios online, redes sociales, para promover la lucha contra el discurso del odio y velando para que esas medidas no supongan una vulneración de la libertad de expresión y de opinión. La autorregulación se considera un medio adecuado de control de los medios. Además, es una forma de control limitada y, por tanto, se estima más adecuada que otras regulaciones más limitativas. Adoptar un código de conducta muestra un compromiso con los valores incluidos en ese código de conducta, pero para que realmente se pueda asegurar su cumplimiento es necesario que esos códigos de conducta prevean un mecanismo de seguimiento y de denuncia. Es necesario un responsable del seguimiento para vigilar, por ejemplo, el uso de estereotipos negativos, de información maliciosa, de discurso de odio, y un mecanismo de denuncia que de alguna manera garantiza que salgan a la luz cualquier vulneración, aunque el mecanismo de seguimiento no lo haya detectado. Una vez confirmada la vulneración, pues es necesario o es conveniente que exista un sistema de sanciones que puede ser de distinta naturaleza y que de alguna manera deje claro el mensaje en contra del discurso del odio.
En España tenemos vigente la Ley General de Comunicación Audiovisual de 7/2010, que viene marcada por el derecho comunitario, viene marcada por la Directiva Europea, una Directiva Europea del 2010, que ahora se ha visto modificada por una Directiva Europea de 2018 y que aún no lo refleja nuestra normativa. ¿Por qué? Pues porque tenemos también un anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual de 2020 que, bueno, de alguna manera sí refleja ya transpone el contenido de esta directiva, pero aún es un anteproyecto. ¿Y qué podemos extraer de esta Ley General de Comunicación Audiovisual y el anteproyecto? Bueno, pues que realmente se aboga y se plantea la opción de la autorregulación, pero se hace un llamamiento a la autorregulación voluntaria de los medios de comunicación, de acuerdo que de forma que se pueda luchar efectivamente contra la incitación a la violencia, al odio, dirigidos contra cualquier grupo de personas o una persona por motivos religiosos, entre otros, cualquiera de los motivos previstos en el artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Bien, entre las posibles formas de autorregulación, la doctrina ha destacado lo que se conoce como autorregulación regulada. Parece una opción muy adecuada para alcanzar un auténtico y efectivo respeto y tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos en los medios. Es una estrategia de regulación indirecta, fomentada, reconocida y regulada por los poderes públicos, que son quienes marcan las directrices, de alguna manera, que tienen que ser contenido de los códigos de conducta, con participación de los usuarios, que son los primeros interesados, y con un régimen sancionador, sin prescindir en ningún caso de la intervención directa de los profesionales de los medios y también de los medios de comunicación, que podrán llevar a cabo una actitud de autorreflexión, de concienciación, de autocontrol frente a posibles comportamientos ilícitos o contrarios a los derechos que se den en el contenido de esos medios. Por tanto, la autorregulación regulada estaría basada en la asunción de un código ético marcado por unos criterios que vendrían contemplados en una norma, bien estatal o autonómica, en función de sus competencias y que habría de ser tenida en cuenta por los medios de comunicación. Queda claro que para luchar contra el odio por motivos religiosos sería necesaria una mención expresa al respecto en dichos códigos. Los criterios tendrían que venir determinados por los siguientes principios, y yo propongo 3: evitar el discurso de odio y cualquier forma de discriminación por motivos religiosos y garantizar el respeto en el marco de valores universales, derechos fundamentales y la convivencia en la democracia. En segundo lugar, respetar los sentimientos religiosos y la libertad religiosa individual y colectiva, de forma que queden prohibidas aquellas actuaciones que impliquen una agresión, ofensa o insulto por motivos religiosos. Y en tercer lugar, evitar expresiones o testimonios vejatorios o lesivos para la condición personal de los individuos por su religión o creencia. Bien, esta es mi propuesta para estos que formen parte del contenido de esos códigos de autorregulación, pero acabo con una reflexión. Quizás el problema que plantea la autorregulación, al menos desde el punto de vista del derecho en la Unión Europea y nuestro ordenamiento jurídico, es que esos códigos son voluntarios. Mientras que sean voluntarios, bueno, pues podemos hablar de buenas intenciones, de buenas palabras, pero en la realidad es complicado que si no hay unos criterios fijados por la norma, los medios se ajusten efectivamente a una lucha efectiva contra el discurso del odio religioso. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, profesora Gutiérrez del Moral. Ha tocado temas también muy interesantes, un posible derecho a no ser ofendido, las ofensas gratuitas, la famosa consideración del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre las afirmaciones gratuitamente ofensivas que usted aquí ha nombrado en relación con pues esa
autodisciplina marcada por los códigos de conducta y por la autorregulación. Muy bien, seguro que luego en el coloquio salen comentarios o cuestiones a lo que ha expresado. Pasamos ahora a la ponencia son microponencias en realidad de 10 minutos, pero la microponencia del profesor Fernando Simón de la Universidad de Navarra, profesor de Derecho Constitucional, que nos va a hablar sobre un tema en el que ya ha tenido ocasión de trabajar a fondo en varias publicaciones, que es sobre libertad de cátedra y discurso del odio en materia religiosa. Muchísimas gracias, cuando quiera. Bueno, muchísimas gracias a ti, Francisca, por la amabilidad de organizar el webinar, organizar este webinar, y la amable también, no solo amable, sino la trabajosa dirección del grupo con tanto tiempo. Gracias también a todos los que estáis por vuestra presencia, efectivamente con dificultad añadida del final de curso. Yo quería, bueno, así brevemente dejar planteado el problema de los conflictos que se están suscitando en relación con la libertad de cátedra, la libertad académica en muchos países, singularmente en el ámbito anglosajón, aunque también están afectando a España. Cómo se están multiplicando efectivamente actos de boicot. Quería plantear el asunto, plantear también algunos problemas que se presentan en relación con el propio concepto de discurso del odio, que muchas veces se está utilizando como un expediente de censura. Primero haré una breve introducción de la situación, me referiré a algunos casos, después haré referencia también a ese abuso del hate speech y del apóstrofe fóbico como expediente de censura ideológica. En tercer lugar, me referiré a la libertad de expresión académica en la jurisprudencia constitucional del Tribunal, especialmente la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, el Tribunal de Estrasburgo y en parte también el Tribunal Constitucional. Me referencia también a la del Tribunal Constitucional Español. Y por último, me referiré al problema que plantea este tipo de agresiones a la libertad académica, la dificultad que plantea por el hecho de que hoy en día no se producen tanto, tienen su origen tanto en el ámbito del poder público, sino que tienen su origen en el ámbito privado. Es un problema de protección, cómo protegerse frente a muchas veces una especie de tiranía que Stuart Mill llamaba una tiranía de la mayoría, una tiranía de lo políticamente correcto, que muchas veces es lo que impide la libertad académica. Sobre los conflictos que se están planteando, bueno, algunos han recibido una amplia cobertura en la prensa. He empezado refiriéndome en la ponencia al caso de John Finnis en Oxford. Lo ponía un poco como ejemplo, caso simbólico, porque, sobre todo por la relevancia del profesor Finnis. No es el único caso, son muchísimos los casos que se han producido en el ámbito anglosajón, pero es cierto que el profesor Finnis, por su relevancia, es uno de los grandes filósofos del derecho de la segunda mitad del siglo XX, un hombre con una trayectoria académica impresionante, profesor emérito en Oxford, que pronto se ve sometido a un intento de expulsión de la Universidad de Oxford por parte de un grupo de estudiantes que funden una petición en change.org basándose en sus opiniones supuestamente homófobas en escritos en los que defiende la concepción, en definitiva, la concepción conyugal del matrimonio. Son pasajes sacados de contexto, con comparaciones, etcétera, pero básicamente su tesis es una clásica de la Iglesia, una doctrina clásica en Occidente. Perdona, Fernando. Sí. No sé si es que te retiras del ordenador. A veces se pierde el sonido. Perdona. Vale. Voy a intentar acercarme más. ¿Así se oye mejor? Vale. Le intentan expulsar de Oxford con esa petición en change.org. Él se reafirma en todas sus ideas sobre el matrimonio. No se retracta, dice que no es un asunto, que no tiene nada que ver con un asunto de fobias. Finalmente es confirmado por la Universidad de Oxford en su libertad de cátedra. No le podían expulsar porque es profesor emérito, por otra parte, era todo un
desde ese punto de vista estaba mal organizado o mal pensado el asunto, se podría decir. Y él habla, al cabo de un año, de una entrevista, al cabo de unos meses, hablando de la existencia de auténticos crímenes de pensamiento en nuestra sociedad y de un intento de expulsar de la sociedad directamente a quienes no siguen los cánones de la corrección política en situaciones como. Vamos. En Estados Unidos se han dado muchos casos similares de profesores boicoteados, actos públicos, expulsiones de profesores. Hay un caso muy conocido de Marquette, la Universidad de Marquette, donde el profesor fue expulsado por su universidad en 2014 por el hecho de criticar a otro colega en un blog porque no había debatido, no había abierto un debate o admitido debate en clases sobre el matrimonio profesional. Bien, en Estados Unidos, como digo, se han producido muchos casos de boicots a profesores hasta el punto de que ha habido una reacción muy fuerte de académicos en defensa de la libertad de expresión. Chicago Principles, llamados Chicago Principles, promovidos por una comisión de la Universidad de Chicago como un compromiso con la libertad académica en un contexto en que está amenazada. Hay una declaración de la que se han hecho eco muchísimos profesores en todo el mundo, que han firmado miles de profesores en todo el mundo, creo que no exagero, por Robert P. George y Cornel West, un profesor conservador y un profesor liberal marxista, no, liberal no, un profesor socialista, de izquierdas, liberal en ese sentido, de izquierdas. Luego se han escrito varios libros en defensa de la libertad de expresión en los últimos 2 años, 3 años. Keith Whittington, de Princeton, Nadine Strossen. Bien. En España la situación no es igual a lo que está ocurriendo en el ámbito anglosajón. Por cierto, en el Reino Unido incluso hay un proyecto de ley, actualmente en trámite en el Parlamento, en defensa para proteger la libertad académica. En España ha habido también episodios que han trascendido a los medios, de boicots, etcétera. Quizá uno de los más conocidos es el del profesor Pablo de Lora, en un acto académico sobre la transexualidad, un boicot, un acto académico en que se hablaba de transexualidad, que dio lugar a una declaración en apoyo del profesor de Lora, varios profesores de filosofía del derecho y en defensa de la libertad académica. Hay muchos más casos, podría el Congreso Internacional de Bioderecho en Sevilla, debate sobre la ideología de género también en Sevilla, con el profesor Contreras. Todo esto viene favorecido por la creciente fragmentación de nuestra sociedad, como se ha dicho, unido al auge de las redes sociales y la facilidad de escudarse en el anonimato de este tipo de actos de boicot. Será la paradoja, quisiera referirme, comentar también incidentalmente, será la paradoja de que muchas veces las ideas que se persiguen, o las ideas de los perseguidores, por así decirlo, de la libertad académica en estos casos, son personas que han sido disidentes hasta hace poco en sus ideas. Se podría hablar de lo que se llama en Estados Unidos el Puritan Mistake, ¿no? Los puritanos que eran perseguidos en Europa fueron a Estados Unidos, llegaron las nuevas colonias en Nueva Inglaterra, los actuales Estados Unidos, y ejercieron ellos mismos la persecución religiosa que habían sufrido en el continente. Algo parecido o algo análogo se podría decir que está sucediendo aquí. Se está dando ese error puritano, una persecución por parte de muchos grupos que se habían sentido perseguidos. Sobre el abuso del hate speech. Detrás de todos estos actos muchas veces hay un abuso del discurso del hate speech. Así, en ese sentido, se ha pronunciado Whittington, por ejemplo, en el Speak Freely, en un libro que ha sido recomendado en Princeton para todos los alumnos que entran en la universidad, por el rector de la universidad. La categoría hate speech es muy ambigua, se formula de manera restringida a veces para centrarse en amenazas, acoso, insultos personales, pero muchas veces se construye ampliamente para incluir argumentos con conclusiones desagradables. Esta apelación a la categoría de hate speech contrasta con la protección que de hecho en la jurisprudencia tiene la libertad de expresión, especialmente en la jurisprudencia americana. No existe una categoría en el derecho constitucional norteamericano de hate speech, una categoría constitucional, no existe. El hate speech no está excluido de protección de la libertad de expresión.
el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dicho, de hecho, que refiriéndose a un grupo de estudiantes, por ejemplo, una sentencia dictada escrita por Ruth Bader Ginsburg, dijo que los grupos de estudiantes, por ejemplo, pueden expresar cualquier punto de vista que deseen, incluido uno discriminatorio. La tradición de este tribunal de proteger habla de la tradición de este tribunal de proteger la libertad de expresar el pensamiento que odiamos. Hablaba en esa sentencia, una sentencia de 2010, Ginsburg. No se puede regular el uso de la palabra con base en la hostilidad o el favoritismo hacia el mensaje subyacente expresado, dice en otra sentencia. O sea, el concepto de hate speech es problemático, entre otras cosas, porque a veces se recurre a él para censurar ideas que odiamos, no tanto injurias o calumnias, cuanto ideas que resultan odiosas para un sector o un grupo, una parte amplia. Yo personalmente pienso que las categorías tradicionales de la injuria y de la calumnia son también más claras, se prestan menos a la censura. En el ámbito europeo, el Tribunal de Estrasburgo en algunas decisiones ha dicho que la libertad de expresión no es aplicable únicamente a información e ideas que se reciben favorablemente, pero también en otras decisiones ha dicho que es ilegítimo difundir, incitar o promover o justificar el odio basado en la intolerancia. Claro, la cuestión también ahí es qué entendemos por difundir, incitar, promover o justificar el odio basado en la intolerancia. ¿Cómo realmente nos estamos refiriendo a actos injuriosos o violentos o a ideas rechazadas por un sector de la sociedad? Muchas veces, en mi opinión, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ha seguido siempre una línea coherente. No me puedo detener ahora en muchos detalles de la jurisprudencia, pero en ocasiones no ha seguido. Lo dejo ahí de momento, no ha seguido una línea coherente. Luego, si falta en el coloquio, pongo algún ejemplo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos sí ha admitido en Europa delitos ideológicos, como la negación del Holocausto. En eso mantiene una jurisprudencia menos tuitiva de la libertad de expresión que el Tribunal Constitucional Español, donde se ha admitido penalizar la justificación del genocidio en España, en una sentencia de 2007 del Tribunal Constitucional, más no su implementación. Llama la atención que el Tribunal de Estrasburgo, sin embargo, considere amparado por la libertad de expresión algunas conductas que encajan mucho mejor en la injuria. En España, clarísimamente, se aplicaba las injurias a la corona. El delito de injurias a la corona, en la sentencia Stern Taulazzi y Roura Capellera de 2018, se condenó a España por perseguir por un delito de injurias a la corona una quema del rey. En ese caso, el elemento de injurioso es mucho más evidente que en el de la pura negación del genocidio, por ejemplo, desde mi punto de vista. La pura negación, un juicio puramente fáctico. En la jurisprudencia, la libertad de expresión académica y, en tercer lugar, en tercera parte, la libertad de expresión académica en la jurisprudencia, y en especial su dimensión institucional. La libertad de expresión académica en la jurisprudencia ha recibido una cobertura muy intensa. En la jurisprudencia norteamericana, en la europea y, por supuesto, en la española. En la norteamericana, de un modo clarísimo. La libertad de expresión académica tiene una tradición en la jurisprudencia constitucional norteamericana, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que se retrotrae hasta la época del macartismo de los años 50, la persecución anticomunista de los años 50, varias sentencias de esos años subrayan la importancia extraordinaria de la libertad de expresión académica y en particular subrayan la dimensión institucional, es decir, el servicio a bienes objetivos esenciales para la comunidad. No solo a la libertad individual de quien ejerce la libertad de expresión académica, no solo en servicio a su libertad individual, sino de la propia sociedad. Es esencial la libertad académica para eso. De un lado, la extensión de agresiones a la libertad de la expresión académica produce una tendencia al silenciamiento. Si lo ha expresado el Tribunal Supremo Americano en el año 52, el juez Frankfurter, el juez Earl Warren en una sentencia del año 57, estas son sentencias referidas a la persecución anticomunista. Nadie debe subestimar el papel vital que en una democracia juegan aquellos que guían y preparan nuestra juventud. Imponer una camisa de fuerza sobre los líderes intelectuales en nuestros colleges y universidades pondría en riesgo el futuro de nuestra nación. Esto es particularmente cierto, continúa el tribunal, y me interesa mucho esta frase, en el ámbito de las ciencias sociales, donde pocos principios, si es que hay algunos, se aceptan como.
el estudio académico no puede florecer en una atmósfera de sospecha y desconfianza. Bien, hay muchas sentencias en esta línea en la que se exalta el valor institucional de la libertad académica. Se llega a hablar, el juez Brennan llegó a hablar de que el futuro de la nación está. En el caso del Tribunal de Estrasburgo también hay sentencias que tutelan la libertad académica, casi todas ellas relacionadas con persecuciones por opiniones políticas vertidas en sede académica, en Turquía especialmente. También, como digo, hay sentencias en las que se habla de la libertad académica. El Consejo de Europa ha emitido una recomendación en relación con la libertad académica y la autonomía universitaria, y en España también la libertad académica está ampliamente protegida y ha sido desarrollada por el Tribunal Constitucional Español. El Tribunal Constitucional Español también ha hablado de la importancia especial que tiene la libertad de investigación científica, no solo de cátedras de investigación científica, la especial importancia que tiene el ámbito de las humanidades, la libertad y de la investigación, en concreto de la histórica, pero es algo que se puede aplicar a las humanidades en general. Fernando, perdona, hay que ir acabando. Sí, 2 minutos. Termino brevísimamente. Bien, no voy a seguir con la jurisprudencia, sin más para terminar. Uno de los mayores que se plantean hoy en relación con problemas que se plantean hoy en relación con la libertad de expresión académica es que las agresiones tienden a provenir no del poder público directamente, sino de lo que Stuart Mill llamaba la tiranía de la mayoría. Es difícil defenderse contra esos actos de boicot. Quizás al final yo en mi ponencia o en mi ponencia escrita a una llamada a un compromiso. El mayor medio para protegerse frente a estas agresiones es un compromiso de la comunidad universitaria. Es la comunidad universitaria la que se tiene que proteger frente a estas agresiones. ¿Cómo? A través de un respaldo sin fisuras entre los profesores y en concreto entre profesores de ideologías diversas. Hay que respaldar sin fisuras la libertad académica de los que no piensan como uno. Ese es el modo más eficaz desde mi punto de vista de proteger la libertad académica. Y ya, con esto de verdad termino, quería comentar también una paradoja que se da en nuestra sociedad líquida, y es que los criterios de silenciar, los criterios que se emplean para silenciar no nacen de instancias de autoritas, como ocurría en las épocas de la Inquisición, de instancias en defensa de unos principios tradicionales o de instancias de autoritas, sino que, de modo mucho más grave todavía, se forman de manera irracional y fluctuante en las sociedades líquidas. Se forman en los mass media, en las sociedades del espectáculo, en los grupos de presión. Ahí es donde se cuece la corrección política que luego se utiliza como criterio para silenciar a los académicos. Es particularmente dramático. Muy bien. Siento haber tenido que dar la hora al profesor Simón, pero es un poco por mantener la equidad en los tiempos y luego dejar espacio para que pueda haber un poquito de coloquio. Muy bien, muchas gracias porque ha sido muy interesante. Efectivamente, el otro día hablábamos de este proyecto de ley en Reino Unido. Es impresionante cómo precisamente por este boicot pues, se está regulando una ley para blindar esa libertad de expresión en el campus universitario. Muy bien, pues ahora le damos la palabra a la profesora Montserrat Gas Aisendri, que es catedrática en la Universidad Internacional de Cataluña, catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado, y que su ponencia va a tratar sobre jurisprudencia europea reciente en materia de odio religioso. Cuando quiera. Muchas gracias, profesora Pérez Madrid, gracias por la invitación a formar parte de este panel. A los ponentes que están conmigo aquí y a todos los asistentes. Voy a ir al grano, visto que, como era previsible, vamos mal de tiempo. He preparado una presentación que espero que vean, para poder ir más directamente a las cuestiones que les quería pues compartir en esta sesión. Mi tema es el tratamiento de los delitos de odio, es decir, no la incitación al odio, sino propiamente lo que son delitos de odio por motivos religiosos en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En noviembre de 2020 hubo 3 sentencias del tribunal en materia de delitos de odio con 3 elementos comunes. Eran incidentes los 3 de odio religioso. En los 3 casos las víctimas eran miembros de una misma comunidad religiosa, la de los Testigos de Jehová, y los 3 casos eran contra Ucrania. Probablemente por esto el tribunal decidió tratarlos decidirlos casi de modo simultáneo. Los delitos de odio, los recuerdo brevemente pues para los que estén menos familiarizados con este concepto. Como saben, son infracciones penales en las que la víctima, el lugar o el objeto de la infracción son seleccionados a causa de su pertenencia o conexión con un grupo basado en perteneciente a alguno de los grupos protegidos, ya sea la raza, el origen étnico, el idioma, el color. En este caso, como ya les he dicho, me he centrado en la religión y, por tanto, son delitos motivados por prejuicios y son particularmente graves porque el alcance no es solamente el que toca a la víctima propiamente del delito, sino que de alguna manera el alcance va hacia todo el grupo religioso al que pertenece esa víctima. No me detengo en la tutela internacional, la profesora Mood ya ha hablado abundantemente de esto, sí que me quería situar, ¿no?, los distintos organismos, las distintas medidas, casi todas de soft law, como ha dicho la profesora Mood. Sí que es verdad que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos probablemente sea el organismo de tutela más fuerte y contundente dentro de todo este contexto. Como acabo de decir, los delitos de odio se caracterizan por el prejuicio, por la existencia de un prejuicio, y por eso toman importancia lo que se llaman indicadores de sesgo, es decir, qué indica que un determinado delito se ha cometido por odio. En el caso me limito aquí simplemente a presentarles, ¿no?, los aspectos que en la jurisprudencia y en la doctrina se identifican como indicadores de sesgo religioso. En los 2 primeros casos es la posibilidad de identificar a la víctima, ya sea por la vestimenta o por algún rasgo o distintivo, identificar que pertenece a una determinada comunidad religiosa, o bien porque está realizando actos de proselitismo o distribuyendo materiales religiosos, que es el caso de las sentencias precisamente contra los Testigos de Jehová. En el que eran demandantes habían sido víctimas los Testigos de Jehová. También puede ser que el objetivo del delito de odio sea un lugar con significado religioso, una iglesia, un templo, un cementerio, o también puede ser relevante el momento del ataque en el que se produzca en un día festivo o en un día simbólico o durante la celebración de un acto religioso, ¿no? Todos estos indicadores podrían decirnos que se trata de no un delito común, sino de un delito de odio por motivos religiosos. ¿Cuáles son los estándares internacionales? He resumido aquí en general, muchos de ellos han sido subrayados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en las distintas sentencias, pero también por otros organismos. En primer lugar, la ECRI también, por supuesto, se ha pronunciado en este sentido. Los delitos de odio deben ser reconocidos por los ordenamientos jurídicos de los Estados como una categoría especial de delitos, una categoría especial, es decir, agravada, o como mínimo tiene que existir una circunstancia agravante de odio, como es el caso de nuestro ordenamiento jurídico. Es especialmente importante el compromiso de los Estados de vigilar, de realizar una vigilancia estrecha en todo el proceso de persecución de una conducta presuntamente delictiva
para desenmascarar esos motivos del prejuicio. Por eso los indicadores de sesgo son muy importantes, aunque no son evidencias concluyentes que prueben la motivación de odio, son indicios muy relevantes dentro del contexto de la investigación. También se ha ido haciendo más relevante el papel de la víctima, que tiene posibilidad de oponerse al abandono por parte de las autoridades de la persecución de un hecho como delito de odio. Cada vez es más importante dar a esa víctima la oportunidad de oponerse, de recurrir la decisión de las autoridades de no perseguir una determinada conducta como delito de odio. Y finalmente hay un concepto interesante que se aplica especialmente en estos casos, que es el de discriminación por asociación, en el que aunque una determinada víctima no pertenezca de hecho a un grupo protegido, si se la ha asociado con uno de esos grupos, es también víctima de delito de odio. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha situado, ha perseguido, ha juzgado los casos bajo los artículos 2 y 3, desde la protección del derecho a la vida o la prohibición de tortura, ya que en muchos casos se trata de conductas de violencia, de agresiones, pero en algunos casos se ha invocado también el artículo 8 y también el artículo 9 en el caso de los delitos de odio religiosos. Todos ellos en conjunto con el artículo 14 que prohíbe la discriminación. Les resumo aquí las sentencias de casos de odio religioso. Les invito a fijarse en los países, Georgia, Serbia y Ucrania, estas tres últimas. Yo creo que no hay más, la verdad tampoco he hecho una búsqueda exhaustiva, pero yo diría que las que están motivadas por sesgo religioso son estas. Dos o tres pinceladas sobre qué se ha dicho en estas tres sentencias contra Ucrania de 2020. Eran dos casos de agresiones contra testigos de Jehová que estaban realizando visitas puerta a puerta. Y en el tercer caso se interrumpió un acto religioso sin que hubiera propiamente agresiones. El tribunal considera que es deber del Estado investigar los vínculos entre las actitudes discriminatorias y cualquier acto de violencia. Siempre está detrás el tema de la obligación del Estado de investigar y de no descartar el motivo, el sesgo, ¿no?, posible delito de odio. En estos casos, por ejemplo, dice el tribunal, era muy claro que ocurrieron en un contexto relacionado con la religión. Se refiere a uno de los casos de agresión. En el caso de proselitismo puerta a puerta, se estaba haciendo una invitación a actos religiosos, a actos de proselitismo, y por tanto no se cumplió el deber de desenmascarar el posible motivo religioso en las acciones violentas. Me parece relevante este primer punto que les indico aquí, el de no explicar. Se subraya que el Estado, las autoridades deben explicar el porqué de las decisiones de no enjuiciar al acusado por un delito, en este caso más grave, que sería el de odio, y por tanto en esto se ve como hay una mayor protección a la víctima porque se le debe esa explicación. También en uno de estas tres sentencias se dio un caso de discriminación por asociación, es decir, de hecho se les confundió con evangélicos. El agresor pensó que eran evangélicos, no que eran testigos de Jehová, pero evidentemente el hecho era igualmente y se consideró delito de odio. Y finalmente, en el tercer caso en el que les comentaba que se interrumpió una ceremonia religiosa, aunque se invocó delito de odio, se solicitó esta calificación. Se trató según el artículo 9 del convenio y sí que el tribunal consideró que
el Estado, en este caso Ucrania, no había investigado eficazmente esos hechos y por tanto se había violado el artículo 9, la libertad religiosa. 5 conclusiones muy brevemente y con esto termino. En primer lugar, me parece muy relevante en esta cuestión el empuje que ha dado la comunidad internacional, el derecho internacional, para que se consideren este tipo de delitos y su gravedad. La progresiva protección de las víctimas, esto se ve muy bien en las sentencias del Tribunal Europeo, exigiendo a los Estados un nivel más elevado de garantías en la actuación policial, en la persecución de estos delitos. Siempre es muy importante la investigación y el no dejar de lado posibles motivos de prejuicio ya desde el inicio. Y aquí yo diría que en todas estas sentencias del Tribunal Europeo, bueno, pues se avanza, es un avance en la protección de los derechos de los grupos, en este caso de los grupos religiosos. Y por tanto, la última consideración, la última consideración que quería decir es la que les he comentado antes. Llama la atención, a mí me ha llamado la atención al ver todas estas sentencias de casos de delitos de odio, no solo religioso, la mayoría son en países que provienen del comunismo, en países del este, ¿no? Habría que ver, no me atrevo a hacer una conjetura, pero es curioso, ¿no? Es curioso, habría que entender muy bien por qué ocurre, por qué son estos casos los que llegan al Tribunal Europeo. Muchísimas gracias y con esto doy por finalizada, quedo a disposición por si quieren luego comentar alguna cuestión. Muy bien. Bueno, a ver, la presentación. Muchísimas gracias, profesora Gas, por la magnífica síntesis de la jurisprudencia reciente, que da mucho para pensar. Luego a ver si podemos comentar en el coloquio. Y ahora pues me toca presentarme a mí misma, porque el hecho de ser la organizadora y la presentadora, entonces simplemente decirles que la mayoría nos conocemos, pero bueno, soy profesora de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad de Barcelona y bueno, he coordinado este proyecto, que este evento, este seminario, pues es fruto de la investigación de estos años. A mí me va a tocar o elegí como tema el hablar de la posibilidad no de que el discurso vaya contra los sentimientos religiosos, la libertad religiosa de un sujeto, sino que precisamente el discurso sea un discurso de odio religioso. Es decir, que sea precisamente un ministro de culto o un docente, un representante de una iglesia o de cualquier realidad religiosa, el que origina, el que provoca pues esa actitud de odio, esa ofensa, pues vulnerar, humillar, incitar a la violencia en nombre de la religión. Es curioso porque, así como se ha estudiado mucho el discurso de odio antirreligioso, el discurso de odio religioso hay bastante menos bibliografía. Lo que está claro es que se trata de casos donde la religión es un factor clave para el que habla y además que tiene repercusiones prácticas. Hay que tener en cuenta que precisamente la religión, como se enuncia muchas veces en los documentos de naturaleza internacional, no solamente es un conjunto de creencias, sino que también es una identidad y una forma de vida. Por eso, un discurso odioso religioso muchas veces va unido al programa de vida que se plantea o a los juicios de valor que se manifiestan sobre la manera de vivir o de actuar de otras personas. Por otra parte, pues claro, también es verdad que el derecho de libertad religiosa no solamente es de elegir, de vivir, sino también de expresar. Y es más, incluso hay una responsabilidad por parte de los ministros de culto, los representantes religiosos, de esa docencia, ese magisterio, esa orientación y el formar también a las personas en cuáles son los contenidos de esa determinada religión.
Según alguna bibliografía disponible, sobre todo del ámbito estadounidense, la mayoría de los casos de delito de odio religioso se da por parte de sujetos individuales y no tanto de representantes de entidades religiosas. De todas maneras, hay una serie de organismos, especialmente en el ámbito norteamericano, que persiguen, vigilan, controlan, supervisan estas entidades religiosas, en muchos casos muy unidas también a un elemento étnico, para denunciar cualquier tipo de abusos en estos discursos. Me estoy refiriendo especialmente a la Anti-Defamation League o al Southern Poverty Law Center, que pues, son sobre todo entidades que supervisan y están muy pendientes de cualquier tipo de abuso o extralimitación en este tema. Claro, en este tipo de discurso, por supuesto que entra en juego la libertad de expresión, la libertad religiosa del que habla y de las víctimas, en un caso un abuso y en el otro en el ataque que se puede sufrir, el derecho de igualdad de todos, pues para que nadie sea excluido de la comunidad política como un ciudadano con iguales derechos, pero también está el tema de la autonomía de las confesiones, es decir, ese margen de autodecidir y autogobernarse en lo que se refiere a las creencias y también a cómo se dirimen los problemas o las cuestiones que pueden surgir dentro de cada confesión. No me voy a referir al uso de la Biblia como supuesto discurso de odio, porque es un trabajo que ha estudiado muy a fondo, de manera muy competente, el profesor Fernando Simón. Pero, claro, en estos casos de delito de odio religioso nos encontramos, como ha dicho antes Fernando Simón, que la jurisprudencia del Tribunal Europeo a veces es inconsistente o poco coherente en sus resoluciones. Sí que reconoce, que por supuesto afirma que el discurso de odio nunca puede considerarse dentro de la libertad de expresión, pero admite que puede haber limitaciones a la libertad de expresión, siempre que sea necesario, que esté previsto en la ley, que sea proporcional, y admite que como no hay un sentimiento único en los países, una consideración uniforme en los países respecto al hecho religioso, que las autoridades puedan tener un gran margen de apreciación para, a la hora de limitar, decir esto pues puede ser lesivo contra el orden constitucional, esto se puede limitar o esto no. Bueno, pues entonces la situación es que está apareciendo de una manera creciente en Europa las leyes contra el discurso del odio. Entonces, a pesar de que no hay una definición clara de lo que es discurso del odio y está sucediendo que hay una cierta amenaza, también hay denuncias, aunque muchas de ellas se archivan y no llegan finalmente a una condena penal en las legislaciones, o sea, en el ámbito nacional de los países integrantes de la Unión Europea, pero lo que está viendo es un cierto miedo, un cierto también boicot según qué tipo de discursos por parte de representantes religiosos. Por una parte tenemos que en el Catecismo de la Iglesia Católica pues sí que hay una declaración clara sobre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Se dice que va contra la ley natural. En el judaísmo, en el libro Levítico 18:22, también hay una condena. Los musulmanes, en el Corán, en el capítulo 7, la sura 80-81, también, por ejemplo, en el ámbito, ya solo me refiero ahora al ámbito de el tema de la homosexualidad. Entonces, ¿qué sucede? Que si es parte del mensaje, o por lo menos hay un juicio de valor por parte de las religiones en un tema que algunas personas se pueden sentir ofendidas, discriminadas, o que el decir que algo es moralmente desordenado se puede considerar como una incitación al odio o como una discriminación, pues ya tenemos ahí un posible foco de denuncia o de protesta o de que se considere que no es factible ese tipo de discurso, que no entra dentro del ámbito del uso recto de la libertad de expresión. Está sucediendo en estos casos de una posible homofobia o que se considere homofobia. También cuando se habla del matrimonio entre personas del mismo sexo, hubo una denuncia en Tasmania a un obispo que ya en la apelación se consideró que
se le absolvió, pero porque había hecho unas publicaciones diciendo que el matrimonio entre personas de distinto sexo, pues que era mucho más adecuado para la educación de los hijos, para el bienestar de las familias, etc., ¿no? Y esto fue denunciado por un colectivo y pues finalmente en apelación se le absolvió. Discursos sobre la mujer, que ha sido más por parte de algunos representantes islámicos, algún tipo de discursos, el discurso pro vida de algunas entidades, o también en algunos casos que se ha considerado que alguna manifestación crítica hacia el Islam o hacia el judaísmo, pues también se ha denunciado especialmente en el ámbito anglosajón, especialmente en Inglaterra. Bueno, pues seguramente recordarán el plan de Rabat del año 2013, que fue muy interesante porque hizo una reflexión sobre dónde se puede considerar que hay delito de discurso de odio y dónde es simplemente una crítica que entra dentro de la libertad de expresión. Pues bien, en 2020, unos años después, ese plan de Rabat, que ya fue un avance, ha facilitado una prueba de umbral. Se llama la prueba de umbral del plan de Rabat. Entonces, en 2020 se ha elaborado de manera internacional unos parámetros, 6 parámetros que ya se habían ido tratando, pero lo interesante de esta prueba de umbral es que dice que se tienen que cumplir esos 6 requisitos para que se pueda hablar de verdaderamente discurso de odio. Yo, para no abusar de mi uso de la palabra, quería recordar los puntos y unirlos a este discurso religioso, en qué aspectos se puede tener. El contexto. Bueno, pues si estamos en el contexto de un sermón, de una prédica, de una labor docente, pues habrá que valorar cuando se está intentando propagar unas ideas odiosas o cuando se está intentando informar a un determinado grupo religioso, teniendo en cuenta además si es un discurso abierto al público en general o está destinado precisamente a los destinatarios de la propia religión. Es muy interesante, el profesor Martínez Torrón, en un comentario que acaba de publicar, comenta una sentencia que se llama ES contra Austria 2020, donde advierte del peligro de lo que dice ahí el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de que de alguna manera el tribunal entra a analizar si tiene rigor o no tiene rigor esas expresiones, es decir, de alguna manera hace de censura de las expresiones que se emitieron pues, en esa conferencia sobre el Islam. La reputación del orador es importante, que aquí tendría bastante, habría que argumentar que no es lo mismo que hable una persona gratuitamente y que diga una serie de cosas que cuando tiene una función en una comunidad determinada y tiene una cierta reputación y formación para emitir, para bien y para mal. Por una parte, por la responsabilidad de la influencia que puede tener, pero también pues porque de alguna manera tiene un deber profesional. En esto, no sé si estarán de acuerdo, pero el Comité de Derechos Humanos en algunas ocasiones ha tenido en cuenta que precisamente en el caso de periodistas o de personas que tienen una cierta responsabilidad, cuando actuaban profesionalmente, eso se tenía que tener en cuenta para quitarle responsabilidad, es decir, para darle una mayor protección a esa persona, si hay intención de ofender o no. Entonces yo creo que también en la bibliografía, repasando las personas, está aquí presente el profesor López Sidro, que también ha trabajado esta cuestión, se habla mucho del contexto de lo que se dice, pero no solamente el contexto, sino también la intención, es muy importante. Quizás sea difícil probar cuál es la intención de un sacerdote que está dando una homilía y que da una serie de luces sobre una materia determinada, de la persona que lo que está haciendo es una campaña efectivamente para discriminar a un determinado colectivo. Dentro de esa intención también vale la pena ver si lo que se está hablando es contra personas, contra grupos, contra acciones o contra sujetos determinados. Eso también será determinante. Por supuesto, el contenido que se está emitiendo. Si estoy hablando de un colectivo en general y generalizando mis afirmaciones, incluyendo ideas gratuitamente ofensivas, si también estoy incluyendo narrativas excluyentes o estigmatizantes, se puede valorar una determinada forma de vida o de actuación, pero a la vez es distinto el que yo le coloque pues, un determinado cartel o generalice un tipo de forma de vida o de pensar. El estilo, de hecho, pues aquí el plan de Rabat
el umbral lo que dice es también que haya un cierto equilibrio, ¿no? Un cierto equilibrio en la manera de exponer las cosas. También es verdad que en un ámbito desacralizado, en la sociedad actual, hay palabras que fuera de contexto pueden tener una mayor capacidad de herir. Por ejemplo, la palabra condenación o la palabra pecado en un ámbito religioso se pueden entender mejor que para un oyente que no tenga ese background religioso. Y finalmente la extensión del discurso. Pues todas estas cuestiones tocan bastante también la autonomía de las confesiones, porque si desde fuera se puede juzgar, que a veces será necesario juzgar, porque desde luego hay discursos religiosos que son conflictivos, incitan a la violencia, a la expulsión, estigmatizan, pero hay determinadas banderas rojas que se han levantado, que se pueden levantar. Ya me he referido en varias ocasiones al informe del relator de libertad religiosa de Naciones Unidas de 2020, donde subraya el papel que tienen los grupos religiosos, dice, en la perpetuación de normas que fomentan actitudes no equitativas en materia de género, pone por ejemplo, y dice, tienen el deber de implementar acciones positivas. Está viendo como un avance desde fuera, desde ciertas instancias, para valorar esto sí que lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer, con lo cual puede ser ahí un cierto intervencionismo o rebaja de lo que es la autonomía. Y de hecho el relator se refiere a la autonomía diciendo, ojo, que no puede ser una exención, no puede haber una exención legal para poder juzgar, para poder librarse de lo que sean esos controles. Bueno, para acabar, lo que quería concluir era, por una parte, creo que es necesario, que antes también ha hecho referencia el profesor Fernando Simón, a que bueno, pues es importante reconocer el bien que también puede hacer una crítica desde las entidades religiosas. Se debe también reconocer ese bien. Luego, el equilibrio necesario que tenemos que encontrar entre la libertad del predicador o el docente religioso con la importancia que tiene el evitar cualquier tipo de discurso del odio. Me parece muy interesante una declaración que hizo el observador permanente de la Santa Sede de Naciones Unidas en 2017, cuando se hizo una plataforma de líderes religiosos para prevenir la intolerancia y el discurso del odio, que dijo, estupendo, nos tenemos que comprometer. Ahora bien, los estados verdaderamente son aquellos que disponen de todos los medios. O nos dejan tener una mayor visibilidad y el campo que nos corresponde en la vida pública, o poco podremos hacer. No tenemos tantos medios como tiene el Estado. Por eso, efectivamente, los líderes religiosos ahí tienen un papel importante de prevenir, pero no lo pueden hacer solos. Necesitan también esa cobertura de los estados, pues para que efectivamente no solamente estén controlados, sino también de alguna manera protegidos. Y solo quiero apuntar, ya como última idea, la importancia del compliance. Hace poco hubo una reunión donde se hablaba de la necesidad del compliance por parte de las entidades religiosas, es decir, un plan de prevención, de articular qué medidas se pueden tomar para evitar la comisión de delitos, porque como es verdad que un discurso religioso puede ser delictivo, puede ser delito de odio, es muy importante que cualquier entidad religiosa tenga bien determinado su plan de compliance, su plan de prevención. Entonces, dentro de los 28 delitos que se determinaron que podía cometer un representante de una confesión religiosa, o también incluso las personas jurídicas, puede haber algunos delitos que pueden cometer, pues es importante el ir avanzando en este tema del compliance. Yo lo dejaría aquí para no seguir abusando de su paciencia. Y antes del coloquio tenemos como invitado al profesor Antoni Matabosc, que entre muchas cosas, además de teólogo, historiador, profesor del ISCREP, por otra parte, pues también es el representante hoy de nuestra entidad colaboradora del GETER, que es el Consejo Interreligioso de Cataluña, Grupo de Trabajo Estable de las Religiones, que nos va a exponer una iniciativa muy interesante y reciente que han tenido, y con esto concluiremos el turno de palabra antes de pasar al coloquio. Profesor Matabosc, cuando quiera. Profesor Matabosc. Sí. Ah. Bien, muchas gracias por la oportunidad que nos han dado para
exponer el contenido de un manifiesto que hemos publicado hace pocas semanas sobre el tema precisamente de la libertad de expresión y del discurso del odio también. Claro, a nivel internacional es un tema, no solo es el discurso del odio muchas veces, sino que es el odio en acción. Es decir, el tema de la persecución, de la discriminación. Hay un estudio del estado de la libertad religiosa en el mundo que habla de la caída en picado de todo el tema de la libertad religiosa, de la libertad de expresión. Pero el manifiesto se concreta aquí, donde más bien hablamos nosotros de fobias. Es el grupo de trabajo estable de religiones que hay representantes oficiales de 5 religiones y luego el consejo, el comité interreligioso, donde hay otras religiones, hasta 8 o 9 que hemos redactado pues este manifiesto. Nosotros aquí lo que queríamos era a ver cómo se puede conjuntar la libertad de expresión y de información, que tampoco no es lo mismo. La libertad de expresión es la libertad de opinión y de comentarios. En cambio, la libertad de información es si has dado o no, si has contado o no hechos reales o imaginados, o es distinto. O sea, libertad de expresión y de información. Y otra cosa es la libertad religiosa, que en tanto que la libertad religiosa pasiva es el no ser ofendido, el no ser injuriado, el no ser difamado. Ese es el aspecto que nosotros estamos más bien desarrollando en nuestro discurso y en nuestro manifiesto. Una cosa importante que hemos intentado hacer en el manifiesto, que no es un artículo científico ni es una exposición académica, sino es un manifiesto. Sobre todo hemos intentado distinguir entre la dimensión ética y la dimensión jurídica y penal. Si una cosa es qué podemos pensar y qué deberíamos éticamente hacer, y qué es otra cosa es lo que la normativa o las penas o los delitos que esto pueda acarrear. Es muy distinto. Desarrollamos sobre todo el tema de la ética, lo que los seres sociales y que convivimos y que tenemos relaciones humanas debemos cuidarnos unos a otros. Y por tanto hay unas exigencias éticas del tema del discurso del odio y de la libertad religiosa. Claro, aquí nuestro vocabulario, que yo he intentado mirar en los diccionarios, hay multitud de palabras que están alrededor de este tema. La injuria, el escarnio, la ignominia, la difamación, el insulto, la ofensa, la profanación, el ultraje. Digamos, desde el punto de vista más bien ético, tenemos tantas palabras para indicar las relaciones mutuas y cómo a veces estamos rompiendo estas relaciones, que esto indica que realmente existe no sé, yo no diría que no llega discurso del odio, pero al menos son actitudes que hacen que la convivencia entre los humanos, en este caso respecto de las religiones, no sea como debería ser. Lo que también nos parece un poco extraño es que aunque hay normativas, como ya se ha visto con lo que han dicho muchos de ustedes, hay normativas actualmente y hay penas y hay delitos sobre el tema del discurso del odio, por ejemplo, pero lo curioso es que normalmente, claro, en Estados Unidos ya sabemos que tienen una tradición de libertad de expresión, incluso hay una enmienda a la Constitución, la segunda me parece que es, ¿no?, que habla sobre esto. La primera. Y por tanto, la libertad de expresión es el no va más en Estados Unidos. Y por tanto es muy difícil que condenen a alguien por un delito en contra de la libertad de expresión. En cambio, en nuestras legislaciones más europeas sí que está legislado, pero lo raro, lo extraño
es que cuando hay alguna petición o hay alguna denuncia sobre este tema de alguna religión, prácticamente nunca, a veces sí, pero prácticamente nunca, la libertad de religión o la libertad de las religiones de expresarse la libertad de expresión aquí también está limitada, pero este límite muchas veces no está, en el momento del juicio no hay prácticamente nadie que sea condenado por delitos de discursos del odio o de escarnio o de injuria, porque prevalece casi siempre el tema de la libertad de expresión. Bueno, a veces se entiende porque la libertad de expresión, bueno, nos ha costado siglos y vidas de llegar a ella y por tanto es un elemento esencial de la democracia, esto es evidente. Lo que nos extraña y decimos en nuestro manifiesto es que muchas veces prevalece casi siempre el derecho a la libertad de expresión a la libertad religiosa o la libertad que tenemos de ser protegidos delante de ciertas actitudes. Por tanto, el CETER lo que hacemos es exponer un poco esto. Querríamos cuidar este tema, dar a conocer los momentos en que nos parece que, sobre todo éticamente, hay discursos del odio o cosas parecidas, y si es necesario, pues incluso denunciarlo. Bueno, eso es un poco nuestra... Como religiones en Cataluña, pues intentamos hacer nuestra aportación. Estupendo, muchísimas gracias, señor Matabosch. Es de agradecer que haya estas iniciativas porque se visualiza mucho más y se va haciendo esa labor capilar en distintos lugares, en distintos estratos, en distintas realidades, esa concienciación de que se valore pues, todo aquello que puede ser ofensivo, lesivo, humillante o intolerante, pues con un aspecto fundamental de la identidad de las personas, que es el ejercicio de libertad religiosa y de creencias. Pues ya por fin llegamos al momento del coloquio. No sé si alguien quiere preguntar, intervenir, hacer algún comentario sobre lo que hemos hablado aquí. Han sido muy breves las ponencias, con lo cual seguro que hay aspectos que se podría matizar un poco más, o no sé si alguien quiere intervenir. ¿No? Estamos todos ya, ¿sí? Profesor, perdón, que ha pedido antes la palabra Fernando, profesor Simón. Fernando Simón. Y también hay otra pregunta aquí, Angélica. Perfecto, Fernando Simón. Yo, pero brevísimamente, solo quería decir un pequeño matiz. O sea, porque he sido muy crítico con el concepto de discurso del odio. Entonces, también para matizar la crítica, o sea, al hacer la crítica al concepto de discurso de odio, no pretendo en ningún caso negar que deban castigarse o deban perseguirse algunas de las conductas que se incluyen dentro de esta categoría, sino que la categoría como tal, por sus contornos, lleva a que se persigan opiniones, sencillamente, muchas veces. Pero digo también al hilo de la intervención de Antoni, que me parece fantástico, o sea, que no es que esté en contra como tal de que se persigan todo tipo de... Mejor dicho, no es que esté en contra de que cualquier discurso de odio sea objeto de persecución, sino de determinadas cuestiones que entran a veces dentro de la categoría de discurso de odio. Es más una cuestión de conceptos, de definición de conceptos. O sea, eso es lo que creo que es un discurso que presta mucho el discurso de odio, igual que lo del apóstrofe fóbico a veces se presta a la... Es eso, que estoy a favor de que se defienda la libertad de expresión rectamente, perdón, de que se critique, que se ataque la mal llamada libertad de expresión cuando está mal entendida. De hecho, parte de la ponencia ha sido matizar algunas cuestiones, porque en otra ocasión, en un congreso también del mismo grupo, hablé justamente de la blasfemia y de cómo a veces se utiliza la libertad de expresión como coartada para defender el insulto a los demás, ¿no? Como en el caso de Charlie Hebdo me parece que es
clarísimo. Ese tipo de discursos sí que... Sí. Fernando, quizá podría ser interesante que enviaras el título del libro este que has comentado, que se manda a los alumnos, o se quiere indicar a los alumnos que lo lean en Princeton. El artículo, quizá por el chat nos lo podrías añadir. Sí. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues tenemos dos palabras pedidas, profesor Matavós y Angélica Carvajal. Si me parece que ha pedido usted antes la palabra, profesor Matavós, y luego Angélica Carvajal. Yo solo quería añadir muy brevemente que a veces tenemos una doble vara de medir las cosas. Por un lado, criminalizamos con razón el negacionismo del Holocausto o el racismo. No nos permitimos reírnos, no sé, de la pobreza, de las violencias de género, de los enfermos. En cambio, pues sobre el tema religioso parece que somos la sociedad mucho más de manga ancha. Si admitimos pues muchas injurias, muchos escarnios o difamaciones y normalmente no pasa nada, seguramente porque sale muy barato. Perfecto. Muy bien, gracias. Angélica Carvajal. Buenas. Buenas tardes. Bueno, me han parecido muy interesantes las ponencias. Muchísimas gracias por permitir este espacio. Mi pregunta básicamente está orientada a lo siguiente. Yo pues soy del país Colombia y quiero preguntar cómo se maneja este tema de la ponderación de ese derecho a la libertad de expresión versus el derecho de la libertad religiosa. Digamos, como en un país como Colombia, donde el derecho al odio no es un delito, el delito del odio no es un delito, ¿sí? Y donde, por ejemplo, ese discurso del odio se maneja aún desde el Estado, por ejemplo, por senadores de la oposición. Recientemente, pues nosotros en este marco del paro nacional, que pues el mundo entero sabe que estamos en Colombia, un senador de la oposición hace un tuit diciendo tales partidos políticos dijeron no a la moción de censura y dijo así puntualmente, y los cristianos avalan las masacres de los jóvenes en Colombia. Esto inmediatamente generó toda una campaña de odio en contra de los cristianos y el líder político cristiano que está para futuras candidatura presidencial el próximo año fue amenazado junto con su familia. ¿Sí? A partir de esta emisión, de esta expresión. Entonces, ¿cómo se pondera este tipo de situaciones? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Angélica. ¿Alguno de los ponentes quiere contestar? Bueno, a ver, intento contestar yo, pero vamos a ver, yo creo que es que, claro, cada país, una cosa es que nosotros hemos traído aquí y hemos comentado jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que todos los países que forman parte, que admiten su jurisdicción dentro de Europa, pues lógicamente se supeditan a este tipo de instancia, ¿no? Pero lógicamente luego el tema de los delitos de odio hay que ver cómo está la legislación nacional de cada país, con lo cual, claro, si en Colombia no está tipificado como delito, pues supongo que habrá lo que ha comentado antes el ponente anterior, que claro, también hay una serie de figuras jurídicas, las injurias, las calumnias, etcétera, que también son otros cauces, ¿no? Pasa que son otros bienes jurídicos protegidos. En los delitos de odio normalmente lo que se protege es la igualdad y la dignidad de todos. O sea, cuando se emite un discurso del odio, lo que pasa es que se excluye a una persona de la normalidad de la sociedad, ¿no? Mientras que en los de injurias y calumnias, uno de los bienes jurídicos protegidos principales es la fama, ¿no? La reputación de la persona. Entonces, habrá que ver, ahí en esa ponderación pasa siempre, ¿no? Pues en ese equilibrio de bienes jurídicos que hay que defender, la libertad de expresión, la reputación, la fama, la dignidad, pues hay que valorar, ¿no? Pues hasta dónde llega cada uno de los bienes jurídicos, las lesiones, pero sobre todo habrá que ver lo que dice el propio derecho nacional. No sé si alguno del resto de los ponentes quiere añadir algo. ¿No? No sé si Francisca, perdón. Yo quería añadir el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ah, claro. El hecho de que Colombia, ¿no?
sea parte del convenio, bueno, la Corte puede pronunciarse sobre esa ponderación si llegara el caso. No conozco si hay jurisprudencia al caso, pero bueno, está la figura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que podía tener competencia y jurisdicción en esta materia. Muy bien, muchas gracias por el apunte. Muy bien, pues ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿Alguna intervención? ¿Nada más? Sí, Muy bien. Sí. Francisca. Sí. Soy Jesús Bogarín. Ah, Jesús, ¿cómo estás? Gusto verte, ¿qué tanto? No te vemos, no sé si estás con la cámara. No, sí estoy con la cámara. Lo que pasa es que somos tantos que hay que ir pasando uno a otro hasta... Sí, ya te veo, te voy a anclar. Sí, estoy. Bueno, Me alegro mucho, he aprendido mucho, porque son temas los que yo no he trabajado a fondo, entonces mi opinión tiene esa rémora, que puede no estar tan fundamentada, sin embargo, pues alguna opinión tengo, y hay dos cuestiones, dos reflexiones que solo quería dejar, que a mí me inquietan de lo que se ha dicho. Uno, lo del soft law, porque se está elaborando un derecho fuera de los cauces previstos en el derecho internacional para constituir una obligación, para que los estados vengan obligados a través de pues una comisión que es creada porque una mayoría de un grupo de estados ha decidido crear y ha decidido nombrar esto, y un relator, y van diciendo una serie de opiniones, de declaraciones que se van acumulando, que parece que no son vinculantes, pero aunque sea al peso, por la mayoría, pues resulta la facilidad con que esto se convierte después en un hard law, cuando tenemos un tribunal el Tribunal de Derechos Humanos, y empieza a citar este tipo de declaraciones, y no hay ningún voto particular que diga me niego a que un Estado pueda ser condenado porque se ha interpretado un artículo del Convenio Europeo de los Derechos Humanos en función de que la Comisión de Venecia o el relator de no sé cuánto, tal grupo, ha dicho tal cosa. Cuando estas declaraciones han sido adoptadas fuera completamente de los cauces previstos en el derecho internacional para que las normas sean obligatorias. A mí me parece muy grave, pero más grave dentro de que digo que no son los temas de especialidad, y más grave que es que no hay nadie que levante la voz, que diga que este no es el procedimiento, que no se puede usar como vía hermenéutica para luego condenar a un Estado. La otra cuestión que creo yo, se ha dicho, pero yo subrayaría esta diferencia entre un delito de odio, entendido como que si realmente se ha cometido un delito contra alguien que podría haber sido seleccionado al azar, pero no ha sido así. O sea, ya si hubiera sido seleccionado al azar sería delito, pero como ha sido seleccionado en función de justamente de estos grupos, bueno, pues vamos a crear un agravante o una categoría, un delito específico. Pues la diferencia entre eso y el llamado discurso de odio, del cual se han señalado todas las limitaciones y el abuso, yo no diría abusus tolitusum, sino yo sinceramente creo que existiendo delitos de inducción al delito, está previsto en el artículo 18 del Código Penal, existiendo las injurias. Yo, sinceramente, que sea es muy políticamente correcto, pero creo que es un notable retroceso en la civilización, la multiplicación y la aparición y multiplicación de esto de todo, que yo lo conocí porque en Irlanda del Norte, en 1970, me recuerdo haber estudiado que había una ley británica para Irlanda del Norte porque había un contexto donde terrorismo muy serio, no peor que sufrimos aquí con esta, sino que eran de ambos bandos, se andaban matando, y entonces el que alguien pues dijera algo que podía, y más ya incluso sin señalar personas, pero contra otro grupo, después eso tenía unas consecuencias muy serias, ¿no? de terrorismo. Entonces, que luego, fuera de estos contextos extremos, se haya generalizado esto de manera que el que yo diga ahora que Dios es trino, pues parece que incita al odio contra los judíos, que no quieren que sea trino. O si yo dijera que las especies eucarísticas consagradas no merecen la adoración, pues incito al odio contra los católicos. O si digo que el matrimonio es la unión de varón y mujer, incito al odio contra los homosexuales. O que los niños tienen pene, incito al odio contra los transexuales. Me parece un gravísimo retroceso de la civilización el haber llegado a este punto, pero ya sé que eso es muy minoritario, opinión muy minoritaria y muy políticamente incorrecta, como yo soy.
Solo quería dejar aquí estas reflexiones, felicitaros a los magníficos ponentes y a ti por haber organizado esto. Gracias, Martín. Muchísimas gracias, Jesús. Si no recuerdo mal, eres profesor de la Universidad de Huelva, profesor de Derecho Eclesiástico del Estado. Y nada, muchas gracias. Yo creo que por alusiones, María Mut, eres la más indicada para contestarle lo del soft law. Y yo creo que enseguida después de esta pregunta, tendríamos que concluir porque ya es muy tarde. María. Muchas gracias por los interesantes comentarios. La verdad es que, bueno, creo, tiene razón en lo que dice. Se está generando todo este conjunto de normativa de soft law. Bien, el problema aquí es la voluntad de los estados en ir más allá, ¿no? Estas organizaciones al final están formadas por estados y en la mayoría de los casos no hay cesión de competencias, sino que son los estados que deben cooperar entre sí y en sus manos está el adoptar instrumentos jurídicamente vinculantes o instrumentos de soft law. De momento no hay voluntad para crear instrumentos jurídicamente vinculantes. Se podría haber hecho, sí, por ejemplo, en el Consejo de Europa, nada priva que los Estados miembros puedan acordar un acuerdo internacional con efectos jurídicos vinculantes, pero bueno, no ha sido el caso, así que lo máximo que se ha conseguido ha sido pues, acordar resoluciones o recomendaciones. En el caso de la Unión Europea llama más la atención, porque en la Unión Europea efectivamente sí ha habido o sí tiene la capacidad sus instituciones de adoptar normas jurídicamente vinculantes a través de reglamentos, de directivas o de decisiones. Sin embargo, tradicionalmente el tema de la libertad religiosa no es competencia de la Unión Europea, sino que así, los estados no han querido ceder la competencia. Poco a poco es verdad que la Unión Europea está ganando más competencias en este ámbito y ya hay peticiones, ¿no?, de miembros del Parlamento Europeo como la que les he explicado de ir más allá, pero tampoco existe todavía esa voluntad, ¿no?, del Parlamento o del Consejo de legislar de una manera jurídicamente vinculante. Así que por el momento, aunque esté de acuerdo, es lo único que nos queda, que existan estos instrumentos de soft law y dependerá, ¿no?, de la voluntad de los estados. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por la participación, por la paciencia. No sé cómo estará siendo, bueno, supongo que están en otra estación al otro lado del Atlántico, pero aquí, al menos en Barcelona, hace un calor terrorífico. Entonces, pues eso, muchas gracias por la asistencia, por la participación, a los ponentes por el trabajo de haber preparado y el haber expuesto pues, con mucha altura sus correspondientes temas. Y nada, pues yo creo que quedan muchas cuestiones para seguir pensando, trabajando, haciendo más manifiestos como el de GETER, el seguir defendiendo, por una parte, las normas básicas de la convivencia, del respeto, de un discurso que no sea ofensivo, pero a la vez no caer en la censura. Me he acordado de este libro que es completamente subversivo, que se llama La censura maquillada. El autor se llama Coleman, que lo que dice es que ahora mismo estamos en un estado de censura, ¿no? Entonces, pues quizá también como bibliografía complementaria, además del libro que nos ha recomendado Fernando Simón, pues quizá nos puede mostrar esa visión, quizá de una mente más norteamericana, con ese enfoque que protesta pues, de todas estas leyes contra el discurso del odio, que en su justa medida pues, también tienen una cierta lógica, ¿no? Una cierta lógica. Pues nada, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. También agradezco la colaboración de GETER, Joan Hernández, por su apoyo. A todos los profesores, colegas, amigos, doctorandos, alumnos que han participado y esperamos poder seguir teniendo este tipo de encuentros académicos. Muchísimas gracias. Adiós.